Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo. Feliz comienzo de semana. Muchas bendiciones. Qué alegría comenzar esta semana buscando primeramente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que salude al que no ha saludado, al que tenga a su alrededor. Pero no vaya a hacer trampa. Salude a alguien que no conozca. Porque algunos como que saludan nada más a la esposa y al esposo. No, trate de saludar a alguien que no conozca, dé la bienvenida. Bienvenido a nuestra iglesia, Ancla de Vida. Sean bienvenidos. ¿Y cuántos están anclados en Cristo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen su esperanza segura y firme como un ancla? Amén. Bueno, aprovecho también de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué alegría que puedan contactarnos. Estamos siempre para servirles. Bueno, ¿y cuántos han visto la fidelidad de Dios en estos días? Gloria a Dios. Bueno, saludo a mi hermana por allá que tenía, Aura, estaba de viaje. ¿Y cuántos han visto la fidelidad de Dios estos días? Bueno, yo estoy muy contento con mi esposa porque esta semana nos enteramos que mi esposa está embarazada. Y de verdad, gloria a Dios. De verdad que muy alegre. Es decir que en mi cuaderno de resolución de meta de este año ya puedo darle un check a esa lista, ¿verdad? De verdad que muy contento con el Señor. Yo le dije, Señor, por favor, queremos tener un bebé. Yo me esforzaré, haré mi trabajo. Pero eres tú quien lo vas a hacer. Y bueno, hemos visto la fidelidad del Señor. No pudo venir hoy porque realmente ha tenido, estos 2 últimos días tuvo un cólico nefrítico realmente lamentable, pero aprender siempre a confiar y a descansar en el Señor ante cada situación. Entonces, para que por favor oren por ella en este día. ¿Amén? Acuérdense que lo que nos enseña la palabra, debemos orar los unos a los otros. Así como nosotros oramos por ustedes, nosotros también contamos y necesitamos de sus oraciones. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Ya entrando en el contexto de lo que hemos venido hablando ya en esta serie que comenzamos, pensaba cuando preparaba la prédica en un Salmos y en una pregunta que siempre ha estado en la mente y en el corazón del ser humano. En la mente y en el corazón del hombre. Incluso estoy refiriéndome a hombre cristiano, un hombre de Dios, a un hijo de Dios, una hija de Dios. Una pregunta que muchas veces tenemos y divagamos en esa pregunta una y otra vez. ¿Por qué prosperan los impíos mientras que muchas veces los piadosos, los hijos de Dios, nos encontramos luchando ante distintas dificultades? Incluso, ¿por qué sufrimos muchas veces? Y estos sufrimientos vienen originados por gente que no temen a Dios, por gente impía, por gente que no temen al Señor. Y esas preguntas nos las hacemos a veces en nuestra mente. Algunos se lo han expresado a Dios. Hay gente que dice, y ahora que estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? O incluso, ¿pero por qué? Hay gente que no teme a Dios, gente que son hostiles y les va bien. Y yo que soy del Señor, ¿por qué a veces paso por esto? Bueno, yo quiero que sea Dios quien les responda. Ese es mi anhelo, que sea Dios mismo, que sea la palabra de Dios hablándonos, pero siempre partiendo que todo lo que somos, que todo lo que tenemos
es por la gracia de Dios. Porque nosotros no merecemos toda su misericordia y toda su fidelidad. Es misericordia. Todo es un regalo. Nadie puede decir yo lo merezco. Es un regalo del Señor. Pero de igual forma, somos escogidos de Dios, los que son de Cristo, y vivimos en un mundo que también este mundo tiene una sentencia. Dios redime a sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero este mundo tiene una sentencia. Tiene un día y una hora. Y Dios sabe cuándo. Los ángeles no fue así. Porque existe un número finito de ángeles. La tercera parte se rebeló contra Dios. Ellos no son redimidos porque fueron finitos. Pero en el caso del hombre, Dios se ha redimido al hombre, a sus justos, a los que Él escogió en su misericordia. Pero esta tierra tiene una sentencia. El Señor dijo que esta tierra y este cielo pasarían, pero que su palabra jamás pasará. ¿Cuántos dicen amén? Y como estamos en un mundo con esta sentencia, el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción y dolor. Pero dijo, confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale una palmadita al que tienes a tu lado. Dile, confía, confía. Porque el Señor ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos un texto de la Biblia que está en el Salmos 37. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Voy a tomar esta unidad de pensamiento. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Se le dice unidad de pensamiento o pericopa, es decir, la porción de lectura que voy a estudiar. Y dice así la Escritura. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Vamos a aprender de la palabra. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué dice aquí? La tierra. Pues he aquí, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estarás allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Gloria a Dios. Bueno, si eres de los que están tomando nota, como espero que así sea, hoy quiero compartir un tema. Hemos estado hablando de la serie Viviendo Contento, pero hoy quiero compartir un tema dentro de esta serie titulado Sala de Espera. Amén. Y está basado en el Salmos 37,
dentro de la serie Viviendo Contento. Quiero decirles algo de antemano, y es que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es nuestro deber que le conozcamos. El mismo Señor dijo a través de los profetas: si alguien se va a gloriar, que se gloríe en conocerme. Y eso es importante, que lleguemos a entender y a conocer a Dios. Dice los profetas, el profeta Jeremías específicamente, que le lleguemos a conocer cada día más. Y el Señor Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Dios se le reveló a Moisés, Él no le dijo: yo soy el que tú quieres que yo sea. No, Él dijo: yo soy el que soy. Y yo, si quiero conocer al yo soy el que soy, debo conocerlo a través de la palabra. Y cuando vamos a la Escritura, debemos comprender que estamos tratando con el Dios eterno. Nosotros existimos en el plano donde existe el tiempo. Y nosotros nos movemos por horas, minutos, días, meses, años, pero Dios está en el plano eterno. Él es el mismo de ayer, hoy, siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios. Y nosotros como ser humano, por naturaleza, tenemos una lucha con eso. Y queremos ver la respuesta de Dios así. Cuando la Biblia nos exhorta: sean imitadores de aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Es decir, que necesitamos estas dos cosas: fe y paciencia. Y cuando veo que en la Biblia me doy cuenta de que Dios trata con el hombre, trata con el corazón del hombre, y eso lleva un tiempo. A veces vemos pasajes en la Biblia, versículos, que de uno a otro uno cree que pasó inmediatamente, minutos, pero no. De un versículo a otro pueden pasar años. Puede pasar tiempo que nosotros muchas veces no nos percatamos hasta que profundizamos en el texto. Entonces vemos como, por ejemplo, Abraham, para ver la promesa, ¿cuántos años tuvo que esperar para ver la promesa de su hijo Isaac, el hijo de Sara? ¿Cuántos años? 25 años. ¿Cuántos años pasó José, por ejemplo, para ver la promesa? Casi 20 años. ¿Cuántos años pasó Moisés? 40 años en el desierto. Y 40 años en el desierto, se puede decir fácil, corto, pero son 40 años en un desierto. Y a veces nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué Dios permite que pasemos por el desierto y tanto tiempo? Eso me recuerda lo que decía uno de los profetas menores. Cuando digo profeta menor, no es que sea uno de mayor rango que otro, sino de que son libros cortos. Por eso le llaman profetas mayores y menores, por el denso del contenido. Y el profeta es Oseas. En el capítulo 2, verso 14, dice algo muy importante. Dice, ahí lo vamos a ver, dice: he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto, porque allí voy a hablar a su corazón. Es decir, que Dios, para hablar a nosotros, a nuestro corazón, nos va a llevar muchas veces al desierto. Y va a tratar con nosotros en el desierto. Hasta Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. Nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a decir como el salmista en el Salmo 119, 82, como un clamor, diremos: Señor, desfallecieron mis ojos porque quiero escuchar tu palabra. Hay veces que uno le ora a Dios: Señor, háblame, quiero entender, quiero comprender, dime, ¿qué debo hacer? Por eso yo debo inquirir en la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que me va a dar la sabiduría y la instrucción
el discernimiento para cada decisión que yo debo tomar a diario. La Biblia no te va a decir necesariamente, no te va a decir cosas tan específicas como tú y yo quisiéramos a veces. Te vas a casar con aquella morena que está al fondo, te vas a comprar el próximo carro, no es el que estás pensando, sino el otro. No lo va a decir, pero sí te va a dar discernimiento, sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hay momentos donde nos sentimos como el salmista allí, en el Salmo 119, 82. Señor, mis ojos desfallecen por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Y en esos momentos nos sentimos como en una sala de espera. Si eres como yo, no me gusta mucho esperar. No es una de mis mayores cualidades, es la obra del Espíritu Santo en mí. La paciencia que he alcanzado es por la gracia del Señor, es por la obra del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Me identifico en la Biblia con Moisés, con Pablo, personas con temperamentos fuertes, con un Juan también. Pero vemos cómo Dios trata con ellos y cómo Dios los procesa y cómo Dios los trata. Cómo Dios los pasa por el valle del quebrantamiento. Y se aprende más en el valle del quebrantamiento que en la cúspide del éxito. Dios te pasa por valles, por quebrantamientos. Y el quebrantamiento trae fructificación. Entonces, no nos gusta a veces pasar por esa sala de espera de Dios. No nos gusta esperar mucho. Y a veces le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Imagínense. No pasamos, cuando me siento en esa sala de espera, a veces no actúo de la misma manera, reacciono, puedo dar a veces respuestas muy directas, puedo ser más áspero. Por eso Dios trata con nosotros, en nosotros. Y cuando se unen varias cosas juntas, podemos actuar incorrectamente. Creo que ese es el trato continuamente de Dios con nosotros, aprendiendo a esperar en Él y no actuar en nuestras propias fuerzas. Eso me recuerda a Zacarías 4:6 cuando dice, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido tentados a querer hacer uso de nuestra fuerza por nosotros mismos, por nuestros propios medios? Eso creo que fue lo que le pasó a Moisés. Abraham también experimentó eso. Casi que vamos a echarle una ayudadita a Dios. Y cómo Moisés pasó también de un estado de hacer las cosas por su propia fuerza, como cuando llegó a matar al egipcio por una rabia. Dios lo llevó a un desierto, a un quebrantamiento, donde después Moisés ya no se autopromovía. Más bien decía, envía a otro. Yo no creo que sea el adecuado. Es más, le decía a Dios, yo soy tartamudo. Llévate a mi hermano Aarón. Y aparece la soberanía de Dios. ¿Y quién hizo a tu hermano tartamudo? ¿Quién te hizo a ti tartamudo? ¿Acaso no soy yo, pues? Si te estoy mandando a ti es porque te voy a usar a ti. Es decir, que Dios nos lleva a los quebrantamientos, nos lleva al desierto para que aprendamos a depender no de nuestras propias fuerzas, sino aprender a depender de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y bueno, quiero que sea Dios. Es como cuando usted va a un médico y el médico te hace un récipe, te prescribe lo que tienes que hacer. Que hoy sea Dios diciéndonos a nosotros directamente qué hacer. Cuando nos sentimos llenos de impaciencia, cuando no vemos las respuestas tan rápido, cuando nos sentimos oprimidos ante una situación y sentimos molestia al ver que hay impíos que prosperan y gente que no teme a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cómo Dios trata con el corazón del hombre? Es como cuando yo leo el libro de Jonás. Dios tratando con el corazón de un profeta que no quería irle a predicar a un pueblo, que Dios ya había mostrado su misericordia y quería tener misericordia con ellos. Y había una lucha con él. Pero Jonás sabía que Dios es grande en misericordia y verdad. Por eso Dios trata con nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver hoy, y que sea Dios prescribiéndonos qué hacer cuando mi corazón se llena de impaciencia, de amargura o de queja, o veo que el impío prospera y a veces uno está sufriendo, o gente hostil que te está haciendo daño y que tú quieres hacer las cosas a tus propias fuerzas. Bueno, que sea Dios hoy hablándonos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Salmos 37 y lo vamos a estudiar desde el versículo 1. Y lo primero que dice es: no te impacientes. ¿Cómo dice allí el versículo? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted dirá, pero ¿para quién es esto? Hermanos, les tengo una muy buena noticia. Este versículo es para hijos de Dios, es para cristianos. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es posible que un cristiano manifieste esto? Bueno, manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5:17, y estas son obras de la carne. Mientras yo tenga este cuerpo, esta carne, lucho todos los días con los efectos de la condición caída. Gloria a Dios que estoy en Cristo, porque gracias a que estoy en Cristo ya no hay ni culpabilidad ni condenación por causa del pecado, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero mientras reciba un nuevo cuerpo, cuando el Señor me dé un cuerpo nuevo en la glorificación, mientras tanto, lucho todos los días con esta carne. Todos los días lucho con esta carne. Y todos los días el Señor me santifica. Y crezco en santificación. ¿Por qué? Porque sigo luchando con la impaciencia. Y sigo luchando cuando en mi corazón se crea envidia. Y me humillo delante de Dios. Y le digo al Señor, Padre, quita o ayúdame en esto, no quiero tener esto. Y aquí viene el consejo de Dios. No te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es decir, ¿cuáles son los dos hincapié que aparecen en este primer versículo? Diga conmigo, no te impacientes, ni tengas envidia. Vamos a luchar contra eso. Es decir, como seres humanos, luchamos con esto. Alguien dijo que el ser humano reacciona el 90% y actúa solo el 10%. Es decir, que en el día a día, lo más que nosotros hacemos es reaccionar. Las respuestas que tú das son más de reacción que de cualquier otra cosa. Por eso Dios trata con nosotros a cada momento, con nuestra naturaleza, con nuestra situación, con nuestro carácter, para que podamos reflejar el carácter de Cristo ante situaciones difíciles. El verdadero carácter no sale en los momentos de tranquilidad, de paz, de serenidad. El verdadero carácter de un hombre se conoce en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor presión. Ahí es donde sale realmente lo que hay en el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón lo va a hablar la boca. Y es en ese momento donde nuestro corazón va a sacar lo que está allí. Y vamos a ver realmente qué es lo que tenemos en el corazón. Pero aquí el Señor nos está diciendo una y otra vez, no te impacientes ni tengas envidia. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 me da la respuesta. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios
¿A quién le está hablando? Le está hablando a David. Y estoy hablando de un David que sufrió, que padeció, que fue perseguido, que tuvo un rey Saúl que actuaba sobre David de una forma hostil. Y en una ocasión David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl en aquella cueva donde era como que si se lo hubiesen puesto en bandeja de plata. Aquel que te estaba persiguiendo, aquel que te quiere matar, y tu enemigo lo consigues durmiendo allí. Y teniendo también gente que te apoya para que lo hagas. Pero cuando David tocaba el borde del manto que cargaba como rey o de la ropa real, el temor de Dios estaba en él. Y David dijo, de una u otra forma, ya le llegará el momento. Pero no lo haré en mi fuerza. Él sabía que ya Dios lo había promovido, él sabía que iba a ser rey, pero no era en su tiempo. Es en el tiempo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Diga, no es en mi tiempo. Es en el tiempo de Dios. Y hay veces donde nos sentimos tentados a querer que las cosas sean ya. No, voy a echarle una ayuda a Dios. Voy a hacer que mi promoción sea más rápida. Ya Dios dijo que voy a ser rey. Y si me lo están poniendo aquí en bandejita de plata, esto puede ser la confirmación de que Dios quiere que ya yo sea rey. Pero no es en mi tiempo. Es en el tiempo de Dios. Veo que hay un David que dice finalmente, ya le llegará su tiempo. Yo no haré nada contra el ungido de Dios en ese momento. Él comprendía que quien le dio la autoridad también se le iba a quitar. Y en este caso era Dios. Y aquí el salmista dice, bueno, lo dice Dios al salmista, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esta es una palabra de Dios para nosotros. Dios nos está diciendo que la vida del impío es corta, que la vida del impío se secará. Esto es una metáfora, pero me está diciendo de antemano que la vida del justo, o mejor dicho, que el desenlace del justo no va a ser el mismo desenlace del impío. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Vamos a comprender un poquito el tema de los salmos. ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? 150 salmos. Muy bien. ¿Quiénes escribieron los salmos? Bueno, de los 150 salmos, 73 fueron escritos por David, por el rey David. 73. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 11. Emán y Etán, entre los dos escribieron 2. Salomón y Moisés, entre los dos escribieron 3. Y en anónimos hay 49 salmos, que no se desconoce quién los haya escrito. Pero los salmos estaban organizados por libros. Son 5 libros. Y usted se va a conseguir en algunos salmos como te aparece libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Es decir, que los salmos están perfectamente compilados, organizados. No están allí aleatoriamente, bueno, vamos a ver cómo salieron esos 150 allí. No, están bien organizados y con una razón de por qué cada uno está en su lugar. Ellos fueron organizados después del exilio de Israel en Babilonia. Ya ellos no tenían un templo donde adorar a Dios. Había sido derribado. Y para ellos el hecho de que no tuvieran templo, cómo adorar a su Dios, cómo relacionarse con su Dios. Estos salmos fueron escritos para que ellos, incluso desde el destierro, desde el exilio, pudieran orar, adorar a Dios como si fuese un templo virtual. Era la manera de relacionarse y adorar al Dios vivo,
Pero todos los salmos apuntan a dos líneas. Y esas dos líneas son el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 me habla de la ley de Dios, que su ley es perfecta. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová. Medite en ella día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja siempre está verde, da fruto en todo tiempo. No como el malo, que es como una paja que se vuela con el viento. Entonces, ese es el Salmo 1. Y el Salmo 2 nos habla de todo el gobierno de Cristo. La promesa de que el Señor reinará por siempre. Todos los salmos apuntan a uno de estos dos. El Salmo 37 apunta al Salmo 1. Por eso en este versículo, volvámoslo a leer, cuando dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, esto me está hablando del Salmo 1, cuando dice que así como la paja vuela con el viento, así será el impío. Que en un momento está y que cree que se la está saliendo con la suya, que cree que su vida va de la mejor manera, pero en un momento está y en un abrir y cerrar de ojos desaparecerá. Porque el que hace que permanezcas solamente lo hace el Señor. Porque los que aman al Señor permanecerán para siempre. Y serán como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea pleno. Leamos el Salmo 1, versículo 4, para que veamos la comparación. No así los malos, que son como el tamo. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Verso 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en las asambleas de los justos. Ya aquí que me está diciendo, el desenlace de los justos no es el mismo desenlace de los que no están en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es muy importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no hay un juez? Cada quien hace lo que quiere. Hay una anarquía. ¿Qué tiende a pasar en clases cuando el profesor dice, ya vengo, voy un momento a la dirección, no se vayan a copiar? ¿Qué les está diciendo prácticamente? Por eso yo debo vivir todos los días entendiendo que le voy a dar cuenta a un juez justo. Y que sí hace justicia en su tiempo. Y por eso debo vivir todos los días preparado para darle cuentas al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora sigamos, vamos al Salmo 37, vámonos al versículo 3. Y aquí viene la segunda instrucción. La primera dijimos, no te impacientes ni tengas envidia. Ahora vamos con la segunda. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y entonces habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué te está diciendo en segundo punto? Confía en el Señor y sigue haciendo el bien. Y en los momentos cuando te desanimas, cuando ves injusticias, cuando ves a un impío prosperar, el Señor te sigue diciendo, confía en el Señor. Porque la tendencia del corazón del hombre es de impacientarse, es querer hacer justicia por nuestras propias manos. Lo que vio Moisés fue algo injusto. Vio que un egipcio estaba oprimiendo a un hebreo hermano de él. El problema de Moisés fue que quiso hacer justicia por él mismo. Y aquí el consejo de Dios es, espera en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Espera en Dios. Muchas veces van a suceder injusticias, espera en Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Esto no es fácil cuando el que te está oprimiendo se jacta delante de ti
y tú como que quisieras estallarle delante de Él. Pero el Señor te dice, confía en Dios y haz el bien. Le dije que era un récipe de Dios a nosotros. Número 1, no te impacientes, no tengas envidia. Número 2, confía en el Señor y haz el bien. Amén. Y eso nos dice algo, hermanos. Somos dueños de nuestro ánimo. Porque yo debo aprender a estar contentos aún en medio de esa situación. Aprender a contentarme aún en situaciones como esas, que no es fácil. Pero sé que el Señor es el que nos da la fortaleza y el que nos va a dar esa fortaleza espiritual, esa paz espiritual, para en medio de esa situación seguirle glorificando. ¿Qué es lo contrario a no hacer las cosas por tus propias manos? Confiar en Dios. Deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Amén. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 4. Llegamos a un versículo hermoso que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para mí este es un tremendo mandamiento. Deleitarse en Dios. La mayoría de la gente lo pasa desapercibido. Pero yo les quiero decir algo a todos y les pido a todos que me presten mucha atención. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y fuimos creados para disfrutar de Dios. Dios quiere que tú le disfrutes. Dios quiere que tú te deleites en Él. Cuando tú te deleitas en Dios, estás glorificando a Dios. Ahora, ¿qué sería lo contrario a deleitarse en Dios? ¿Cuál sería el antónimo de deleitarse? ¿Cómo? Molestarse, ¿qué más? ¿Cómo? Sí, cansarse, fatigarse. Es como un desagrado, disgustarte. Es como cierta repulsión. ¿Y cómo tú vives la vida? ¿Vives la vida agradeciéndole a Dios, disfrutando de sus bondades, o vives la vida quejándote, molestándote, amargándote, o reprochándole a Dios por qué esto, por qué aquello, por qué no tengo, por qué me falta, por qué no estoy así, por qué no estoy como aquel? El yo vivir de esa manera es vivir en desagrado a Dios, porque yo debo entender y comprender que Dios siempre está al control, que Dios sabe incluso lo que yo necesito antes de que yo se lo pida. Dios, al contrario, quiere que yo le dé la gloria y que disfrute de Él siempre. Y que yo me deleite en Él. Dios quiere que tú encuentres deleite, placer y satisfacción en Él. La pregunta es, ¿consigues más placer en qué? ¿En la droga o en Dios? ¿Consigues más placer en qué? ¿En el alcohol o en Dios? ¿Consigues más placer en qué? ¿En el cigarro, en el chimó o en Dios? ¿Consigue más placer en qué? ¿En el sexo o en Dios? Y ojo, yo obviamente que estoy felizmente casado, consigo placer en mi esposa. Pero de una u otra forma, mi mayor placer lo debo conseguir en Dios. Porque si no, yo puedo hacer del placer, del sexo, el máximo placer. Y es por eso que muchos viven en adulterio, porque hicieron del sexo su Dios. Y buscan glorificarlo con cuantas mujeres puedan. Pero si usted glorifica a Dios, usted va a conseguir placer en el sexo, pero en su esposa. ¿Cuántos están captando el mensaje?
Entonces yo debo conseguir mi satisfacción en Dios. Y eso produce, ¿cómo logro eso? En la medida que conozco más a Dios y que disfruto de Él cada día. Y yo les quiero decir algo. Leía una frase de Spurgeon basado en este versículo de Charles Spurgeon. Y él decía lo siguiente: todo aquel que teme a Dios y que es siervo de corazón, es su siervo de corazón, no está atado con ninguna cadena. Él puede vivir como le gusta porque le gusta vivir como debe. ¿Cómo es eso? Bueno, dice que todo aquel que teme a Dios y que es su siervo de corazón no está atado a ninguna cadena, porque a veces la gente te pregunta, pastor, pero es que ser cristiano, yo siento que eso es como vivir una vida de que tienes que y no tienes que. No, todo lo contrario. Si alguien vive el cristianismo así, no está realmente disfrutando del Señor. Porque ¿cuál es la obra del Evangelio? La obra del Evangelio es que el Señor nos dio su Espíritu Santo y los que tienen el Espíritu Santo en sus vidas, que mora en ellos, Dios le ha puesto amor a la palabra en su corazón y le ha dado el Espíritu para que ahora se deleiten en las cosas de Dios. Yo antes me deleitaba en la pornografía hasta que empecé a conocer al Señor. Y cuando empecé a conocer al Señor, me sentía tan mal y sentía tanta rabia hasta el punto que llegué a aborrecer eso. Llegué a jugar caballos y me gustaba estar con la gente que bebía alcohol, pero después que conocí al Señor, hasta cuando pasaba por esos lugares me daba ganas de vomitar. Y no es que yo sea un santurrón, porque no lo soy. Es que el Señor, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él va a empezar a colocar en tu corazón el amor y el deseo por las cosas de Dios. Eso no significa que no vas a tener batallas. Es más, una muestra de que estás vivo espiritualmente es que tienes batallas. Porque el que no tiene batalla es porque está muerto espiritualmente. Si estás en una batalla hoy es porque estás vivo. Porque usted cree que el impío divaga en su mente, ¿será que fornico o no fornico? ¿Usted cree que el impío está con eso? El impío dice, toda la que se me atraviesa no la voy a pelar. Pero ¿usted cree que el cristiano va a pensar de esa manera, hermanos? No, de ninguna manera. El hombre cristiano teme a Dios, quiere honrar a Dios, quiere agradar a Dios, no le quiere fallar a Dios. Yo muchas veces lloraba en mi cuarto, Señor, yo no quiero seguir con esto. Señor, ayúdame, dame la fortaleza para vencer esta área en mi vida. Muestra de que estoy vivo espiritualmente. Tenemos que aborrecer al pecado para glorificar a Dios y deleitarme en Dios y disfrutar de Él. Es que Dios va a hacer un trasplante de su palabra a mi corazón. Eso lo produce Dios. Eso no lo produce una charla, una conferencia, un hombre, un curso. No. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu es lo que da vida. ¿Quién es el que produce la vida en nosotros? El Señor, por medio de su Espíritu Santo. Por eso yo debo aprender a conseguir deleite en Dios. Para mí estar aquí no es una obligación. Yo motivo a la gente, vamos, no dejes de congregarte, los exhorto, los animo, pero al final yo sé que si alguien es del Señor, su deseo va a querer estar aquí en su casa. ¿Qué era lo que decía David?
En el Salmo 27, una cosa es lo que he decidido y es estar en la casa del Señor. Salmo 27, 4. David, ese era su anhelo. David expresaba, este es el deseo del Señor, estar en su casa. Y en el momento de David, David no tenía ningún templo. El templo había sido destruido y el nuevo templo fue construido por su hijo Salomón. Pero ese era su anhelo. ¿Por qué? Porque el anhelo de todo hijo de Dios es estar en la casa del Señor. Y es de disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos es esa palabra? El del impío no, el del impío debe ser, no sé, estar en los roques, en los juanes, con sus cabitas, rumbeando, qué sé yo. Usted era pastor, pero a mí me gustan los juanes, me gustan los roques. Sí, pero en otro contexto. A mí también, ojo, pero en otro contexto, ¿no? Una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto es un anhelo porque él no tenía templo. Esto es un deseo en su corazón. Estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oro para que tu mayor deleite, tu mayor disfrute, tu mayor deseo sea conocer cada día más a Dios. Porque cuando conoces a Dios y disfrutas de Él, no te vas a apartar nunca de Él. El que ha nacido de nuevo, el Señor lo preserva. Si alguien apostata a su fe, apartándose del Señor, realmente nunca le conoció verdaderamente. Parecería algo distópico, algo loco, absurdo. ¿Cómo alguien que hasta yo le vi predicando llegó a apostatar de esa manera? A veces la cizaña se confunde mucho con el trigo. Se confunden mucho. Por eso yo debo aprender a amar a Dios en todo tiempo y a disfrutar del Señor en todo tiempo. Cuando las cosas van bien y cuando pareciera que no van bien, yo debo conseguir disfrute en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y les quiero decir algo. La vida en la tierra, el Señor Jesús dio que cada día traía su propio afán y tenía su propio mal, que bastaba con el afán del día. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que mientras estés aquí en la tierra, vive siempre anhelando la tierra prometida que Él tiene para ti. Uno, un cielo nuevo y una tierra nueva es nuestra tierra de Canaán que nos está esperando. Uno. Y dos, tienes que conseguir disfrute en Dios cada día de tu vida. Aun cuando las cosas vayan bien o cuando para ti no vaya bien, porque tú sigues confiando en el Señor. Ahora, volviendo al Salmo 37:4, cuando dice aquí, y Él concederá las peticiones de tu corazón, y Él me va a dar todo lo que me provoque en mi corazón, siempre y cuando sea su voluntad. Ese versículo no está fuera de la Biblia, está dentro de la Biblia y toda la Biblia me enseña que es su voluntad la que permanece para siempre. Piden y no reciben porque no saben pedir, dice Santiago. Piden para sus propios deleites. Pero el apóstol Juan dijo, y esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Para cuánto es esa palabra? ¿Cuántos se van a disfrutar de Dios cada día? Diga, disfrutar al Señor, deleitarme en Dios todos los días de mi vida. Y tiene que ser así, porque si tú no te disfrutas a Dios desde ahorita, ¿para qué quieres ir al cielo, pues? No tendría sentido. Si tú no consigues satisfacción en Dios, ¿para qué quieres el cielo? Por eso las almas que están en el infierno siempre se están reprochando a Dios.
recriminando a Dios, maldiciendo a Dios. Si tú realmente amas al Señor, tú vas a querer estar con Él siempre. Vámonos al versículo 5. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? ¿Qué más nos está diciendo el Señor? Vamos a repasar la prescripción. Número 1, no te impacientes ni tengas envidia. 2, confía en Dios y haz el bien. 3, deleítate en el Señor. 4, encomienda a Dios tu camino. ¿Cuántos hacen esto? Mire, para mí esto es muy importante. Todo lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, me gusta con Fiorella y con Agdías presentárselo a Dios en oración. Señor, queremos hacer esto, queremos comprar esto, queremos viajar para esto, queremos esta meta, queremos alcanzar esto, queremos, Señor, hacer esto, pero se lo presentamos en oración. Encomienda al Señor tu camino, todo lo que hagas, preséntaselo al Señor, preséntale tus planes al Señor y exprésale que tú te sometes a sus planes, a su voluntad. Como escribí esta semana en uno de los estados, Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. ¿Usted sería capaz de decirle eso a Dios? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Encomienda y confía en Él y Él hará. Verso 6. Vamos a ver verso 6. Dice, porque Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Esa es una promesa. Esta para mí es una de las más difíciles. Guardar silencio. Porque a veces nos gusta hablar mucho. Levanten la mano los que a veces hablan más de la cuenta. Y a veces las mujeres más que otros. ¿Cuántas mujeres dicen, ay, sí? Como un hermano decía, no, pastor, es que mi esposa no es histérica, es histórica. Porque miren, esta se acuerda de todo y siempre me lo está diciendo. Bueno, terrible. Algo que nos enseña la Biblia es aprender a callar en Dios. Aprender a guardar silencio. Dice Salomón, hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Pero no es fácil, ¿verdad? Y cuando vemos injusticia, menos. Más bien queremos hablar más y defendernos. Pero el Señor dice, guarda silencio. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el momento más difícil, de mayor injusticia? Estaba frente a Pilato y Pilato le dice, ¿y no me vas a decir nada? Ese momento el Señor lo que hizo fue guardar silencio. ¿Acaso tú no sabes que que tengo la potestad para dejarte libre si quiero? Y el Señor lo que le dijo a Pilato es, ninguna potestad tendría sobre mí, sino la que se te fue dada desde el cielo. En otras palabras, la que yo mismo te di. Porque el Señor siempre tiene el control. Cuando usted guarda silencio, usted está reconociendo quién tiene el control. La gente cuando está más fuera de sí, más descontrolada, cuando algunos están más alienados al pecado, más descontrolados por el pecado, más vociferan. Demuestra más autocontrol el que guarda silencio y el que calla. Y si usted confía en Dios, usted aprende a callar, porque sabe que Dios peleará por ti y que la última palabra la tiene el Señor. El que está bravo te va a decir, pero no te quedes callado. Pero la sabiduría está en callar, hermanos. La respuesta blanda aplaca la ira, mientras que la respuesta áspera hace subir el furor. Cállese, guarde silencio y espere en Dios. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Ahí lo está diciendo. Esa era la pregunta del salmista. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Y no te irrites
así dice en la Nueva Versión Internacional, en manera alguna en hacer lo malo. Porque esta es la tendencia, a enojarnos. El enojo, la ira y la irritación es falta de confianza en Dios. Repito, el enojo, la ira y el estar irritado es falta de confiar en Dios. Porque yo debo entender que en todos los asuntos Dios sigue estando al control. Y que si Dios lo permite por alguna situación es. Y yo debo aprender a callar y esperar. Alguien que me enseña muchísimo esto en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es David. Hubo gente que estuvo en contra de él. Saúl, su esposa, Simei, Absalón, cuántos enemigos, pero de igual forma, él esperó en el Señor. Él cayó, siendo rey, que David podía usar su espada, dar una orden y ejecutar, pero aprendió en el Señor a confiar en Él. Y es una enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que te sientas tentado a enojarte, a llenarte de ira, a irritarte, tienes que hacerte la pregunta: ¿en qué cosa estoy desconfiando de Dios? ¿En qué cosa me falta confiar más en el Señor? ¿Y qué área siento que está siendo vulnerada en este momento? Porque casi siempre cuando te sientes con enojo o ira es porque estás protegiendo una área de ti que sientes temor que sea atacada, vulnerada completamente. A veces el hombre dice, no, el respeto, cuando me siento irrespetado, estallo. La mujer, no, cuando me siento poco comprendida, estallo. Ve, hay un área que está protegiendo, pero que esa área no la debes tener tú. Déjasela en manos del Señor. Deja que Dios obre en esa situación. Puedes hablarlo, pero confiando en el Señor, no en tu fuerza. Tú hablas, pero dejas que Dios obre. Amén. Por ejemplo, yo en esta mañana estoy predicando, yo hablo, pero sé que el que está convenciendo es el Señor. Yo no voy a convencer a nadie. Hay gente que puede estar aquí, puede estar pensando en otra cosa. Mi deber es llevar la semilla. Ya depende del corazón de cada quien lo acepta y quién lo recibe y quién no. Y si Dios en su voluntad le convenció o no, eso no lo hago yo. Yo hago lo que me corresponde y dejo que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, llegamos a los 3 últimos versículos, versículo 9. Ya esta es la parte conclusiva de la unidad de pensamiento de hoy. Porque los malignos, miren cómo termina diciendo, serán destruidos, serán exterminados. Ese es el desenlace del impío. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. A mí me gusta algo que dice el maestro R.C. Sproul con respecto a esto. Y es que él dice que siempre los justos anhelan tierra, anhelan la herencia. Así como el pueblo de Israel anhelaba su tierra prometida, nosotros anhelamos nuestro cielo nuevo y nuestra tierra nueva, donde estaremos con el Señor por la eternidad. Y aquí hay una promesa para nosotros. Los que esperan en el Señor heredarán esa tierra. Esa tierra es para los que esperan en el Señor, no para todos. Versículo 10. Y luego dice, pues de aquí a poco el malo no existirá y observará su lugar y ya no estará allí. Y termina así, pero los mansos, no los mensos, ojo, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y este versículo lo citó el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Mateo 5:5. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Cuántos anhelan esa tierra?
Bueno, son los mansos, los que esperan en el Señor, los que pasan por la sala de espera y aprueban esa sala de espera, los que van a estar con el Señor por la eternidad. Voy a invitarle a que se coloque de pie. Quiero que hagamos algo hoy. ¿Qué tal si hoy le pides a Dios de todo corazón que tú no quieres seguir peleando en tus propias fuerzas? Yo no sé qué situación tú puedas estar viviendo, atravesando, pero yo no creo en las casualidades, sino en que Dios hace que las cosas puedan coincidir. Algunos le dicen diosidencias. Y si estás aquí, creo que es necesario, es menester decirte que no es en tu fuerza, es en el Señor. Que le rindas hoy tu vida a Él y que le digas: Señor, dame tu espíritu, porque es el Espíritu Santo el que da vida, hermanos. Y Él es el que puede producir en ti ese deseo, ese anhelo, ese amor por su palabra genuinamente. Cualquiera que le pida a su hijo pan no le va a dar piedra, o si le pide huevo no le va a dar escorpión, o si le pide pescado no le va a dar una serpiente. Dijo el Señor que si aún nosotros, siendo malos por naturaleza, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre le dará su Espíritu Santo a quien se lo pida? Pídale al Señor: Señor, sálvame, Señor, dame tu espíritu, te necesito. Y yo quiero decirte, el fruto del Espíritu es amor. Él va a derramar amor en tu corazón. Amor para amar incluso a tus enemigos. Eso lo hace Dios. Humanamente es imposible. ¿Quién va a querer amar a un enemigo? Pero Dios es el que derrama su amor en nuestros corazones. Él es el que te va a dar paciencia para que esperes en el Señor. Él es el que te da dominio propio para vencer el pecado, el vicio, la adicción, la debilidad que hoy estás librando de una vez por todas. Él es el que te va a dar la mansedumbre, un carácter sereno, confiado en Dios. Él te va a dar bondad, benignidad, fe, la fe que salva, la fe salvadora, el gozo para que puedas vivir contento en todo tiempo. Puedes hoy pedírselo al Señor y Él va a poner amor por su palabra en tu corazón y te va a dar de su espíritu. Vamos a adorar a Dios. Ahí donde estás, clama a Él, derrámate delante de Él, anhela su presencia. Dile: Señor, te necesito, corro a ti, descanso en ti, quiero depender de ti, Señor. ¿Cómo se vería tu vida ahora esperando en Dios, confiando en Él? Es liberarte ya de esas presiones, cargas, temores, luchas. Es aprender a confiar en Él, es descansar en Él. Es un carácter, es un verdadero carácter. Ahí sí cabe, tiene un tremendo carácter. Un carácter que glorifica a Dios. Un carácter que se deleita en Dios, que disfruta a Dios y que Dios se complace en Él. Por eso hoy toma su palabra, no te impacientes, no te llenes de envidia, confía en Él. Confía en Él, espera en Él, deleítate en Él, encomiéndate a Él, despójate de la ira, del enojo, de estar irritado. Espera en Él, guarda silencio y sigue haciendo lo bueno. Espera en Dios, porque los que esperan en Él heredarán la tierra que Dios tiene preparado para ti.
Espera en Él, porque este es para los mansos, y los mansos heredarán la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy nos despojamos de toda amargura, de toda rabia, enojo, impaciencia. Y queremos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. Yo te reconozco. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Eres tú quien gobiernas mi vida, Padre. Te adoro y te amo. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios en esta hora, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.